Si bien es cierto que sobre Mesoamérica no hay tantos estudios como sobre otras grandes civilizaciones antiguas, más cierto es que sobre algunos aspectos en particular la información de que disponemos es casi nula. El caso de la guerra es emblemático de esta carencia de información. Afortunadamente, a partir de la década de los 80, los estudios mesoamericanos han empezado a dar un giro copernicano al interesarse por nuevos asuntos que rebasaban los tan manipulados aspectos religiosos o mitológicos que hasta ahora habían tenido acaparado la atención de los estudiosos y del público en general. En estas investigaciones se ha demostrado la necesidad de que los analistas salgan de su aislamiento y pongan en marcha visiones más interdisciplinarias para avanzar en la comprensión de un mundo que parece todavía sin cohesión. Falta un sentido holístico que nos muestre a la sociedad mesoamericana completa, rica en todos sus aspectos. En este sentido, el análisis de la guerra desde un enfoque social se presenta como una guía idónea para descubrir a la cultura mesoamericana prácticamente íntegra, ya que la guerra involucra política, ideología, religión, relaciones sociales e incluso el arte. Sin embargo, las lecturas denominadas clasistas estaban siendo reinterpretadas al responder a preguntas nuevas y así cuestiones que hasta hacía relativamente pocos años parecían claras e inamovibles, empezaban a ser cuestionadas. Un ejemplo que ilustra esta afirmación es el supuesto pacifismo con que los analistas definían el periodo clásico frente a la belicosidad que parecía regir en el siguiente periodo, el posclásico. Hoy en día, esta idea romántica está descartada y podemos afirmar que nunca ha habido grandes periodos pacíficos, y a mi juicio, esto tiene una respuesta clara. Todas las ciudades mesoamericanas importantes están muy cercanas unas de otras. Esto hace que tengan acceso a los mismos nichos ecológicos y que el deseo de controlar estos bienes y así obtener la hegemonía política y económica esté latente en todas las épocas. Sin lugar a dudas, Mesoamérica ilustra perfectamente esta realidad, pues como sabemos, no hay descanso entre el surgimiento de un centro poderoso, su ocaso y el nacimiento del siguiente. Así que, si partimos de estas premisas, estamos hablando de sociedades en las que lo militar está muy presente y que cada vez cobra más importancia. Los gobernantes mesoamericanos, conscientes de este hecho, emprenden reformas que afectan a la educación, pilar fundamental para obtener buenos soldados que no cuestionen la importancia de dar su vida por la patria, pues son adoctrinados desde niños en las escuelas que el Estado costea e impone como obligatorias, remodelan el ejército de tal forma que amplían su base y aceptan la posibilidad de mejorar en la jerarquía social a través del éxito en la guerra, imbrincándose en la sociedad de una ideología que impregna al soldado del halo de virtud en el más clásico de los sentidos, en el que la fama y el prestigio social eran imprescindibles para ser respetado en la sociedad y para acceder a ciertos cargos políticos dentro de la cada vez más compleja administración. Es sin duda alguna uno de los aspectos que se tomaban en cuenta los militares de aquella época en Mesoamérica, ya que todo giraba en torno a lo militar y quien era militar y más aún si tenía batallas ganadas, tenía un puesto social muy importante y sobresaliente en aquella sociedad. La religión tenía un carácter oficial muy dependiente del poder político que amparaba y bendecía estos cambios, aceptando un panteón de nuevos dioses guerreros y un evangelio que pregona a sus fieles que son un pueblo elegido, con una dura misión que les condena a la guerra permanente, para aplacar la ira de estos dioses que se sacrificaron por ellos, para crearlos y ofrecerles un mundo que les proporciona todo lo que necesitan. Como apunta Michael Granglish, se introduce en la sociedad el supuesto de la deuda. Pero es importante mencionar que en la guerra también se implica la economía y en Mesoamérica no era la excepción,
pues el comercio, sobre todo el de larga distancia, proporcionaba riquezas al régimen político imperante frente a otros gobiernos menos desarrollados, al controlar monopolios y también ofrecer productos de prestigio con los que la élite hace ostentación de su poder. Estas ricas caravanas son protegidas por el ejército para evitar ataques no deseados y finalmente el arte como testigo de la excepción de la época. Quizás el mejor ejemplo para ilustrar todo lo que se ha dicho hasta ahora en el ámbito mesoamericano sea la sociedad mexica. Ella supo crecer sobre la base de una tradición heredada y como última representante de este mundo fascinante que se apagó luchando valientemente por defender su hegemonía, desarrolló toda esta herencia, alcanzando unas dimensiones sin precedentes en Mesoamérica. Tenochtitlan se fundó en una isla del lago de Texcoco. Este hecho hacía imposible que contara con tierras suficientes para abastecer a su creciente población y motiva la necesidad de buscarla. Dada la proximidad del resto de las ciudades y sobre todo que las tierras pertenecían a la potencia que entonces dominaba el valle, Azcapotzalco, parece que poco probable que pudiera obtenerlas por la vía pacífica, así que la astucia de tierras cultivables y el deseo de dominar las rutas comerciales y sus monopolios fueron motivos más que justificados para que Tenochtitlan viviera en un permanente estado de guerra. Pero también es sabido que ni la tecnología, ni la climatología, ni la ortografía daban facilidades para la continua movilización del ejército. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fueron capaces de crear este enorme imperio que Cortés conoció? El gobierno mexica optó por un sistema de gestión regido por el que denominó la Ley de la Flexibilidad, que aplicaba a todo tipo de situaciones políticas, así como a la forma de movilizar al ejército imperial. Pero vayamos por partes y veamos cómo era el mundo militar en la época mexica. Al Tlatoani, como cabeza del ejército, le correspondía la declaración de la guerra, que se hacía tras consultar a su consejo formado por dos senadores, el Tlacatehuatli y el Tlacohuetlín. Una vez tomada la decisión de iniciar una guerra, se anunciaba en la plaza, dando tiempo a que todos se preparaban, los propios soldados y los mensajeros que anunciaban a las zonas amigas el inicio del conflicto y hacia la provincia, objeto de las hostilidades, por si preferían arreglar el problema por la vía diplomática. En este primer paso era más bien de tipo ritual. Sin embargo, para que la guerra tuviera éxito, era fundamental atender dos aspectos, la logística y la estrategia. Si bien ambos son importantísimos, en cualquier confrontación en Mesoamérica cobraban especial relevancia por la cantidad de obstáculos que había que salvar. La buena organización de la logística era fundamental para las campañas, que cada vez con más frecuencia implicaban distancias mayores. El abastecimiento del ejército se resolvió exigiendo a los pueblos por donde las tropas discurrían que les proporcionaran los víveres, tortilla de maíz tostado, pinole, chile molido, frijol, hombres y armas que necesitaran. Para ello se enviaba un mensajero que se adelantaba anunciando la llegada de las tropas a los pueblos circunvalantes. Generalmente los ejércitos partían con un día de diferencia, con el fin de repartirse y hacer su llegada menos gravosa a los pueblos en cuanto a los alimentos y especialmente por el agua. Por un lado iban los hombres y por otro las armas, que salían un día antes que los primeros. La manera de transportar tanto víveres como armas era a través de los tlamemes, cargando cada uno 23 kilogramos. 25 kilómetros por día era lo que se avanzaba. Cuando el ejército llegaba al campamento, los tributarios ya lo habían preparado con mantas, loza y tiendas, las de los principales llamadas Huaxocali y otra muy grande, Yocotemaltocotl, que servía de almacén de alimentos y armas. Las razones estratégicas de viajar por separado respondían por lo menos a tres motivos: evitar que el enemigo supiera el tamaño real del ejército, reducir el tiempo de la marcha
y atacar por diferentes rutas para destruir la defensa táctica del enemigo. Estas motivaciones primaban sobre las logísticas, ya que el regreso lo hacían juntos. Las tropas imperiales estaban formadas por un Siquitipilí de 8,000 soldados, aportados por los Calpulli. Cada una de estas unidades se dividía en 20 escuadrones de 400 soldados a las órdenes de un capitán, aunque, como bien apunta Diego Durán, el ejército imperial crecía muchísimo con las auxilia formadas por los jóvenes de las poblaciones sojuzgadas. Estas fuerzas al completo se utilizaban para aniquilar situaciones en las que la amenaza fuera máxima. Por el contrario, para situaciones de menor intensidad entraban en acción los ejércitos tributarios. Con esta distribución se conseguía que los clientes demostraran su lealtad al régimen, con un considerable ahorro para la administración mexica, y a la vez era una buena manera de dosificar la terrorífica puesta en escena del ejército imperial. La disciplina dentro del ejército era muy estricta, ya que se castigaba con la muerte a quien hubiera desobedecido alguna orden en la batalla, matando a algún enemigo sin permiso, robando a algún cautivo, revelando planes a los enemigos, etc. El gobierno mexica, como cualquier estado, poseía un buen canal de inteligencia compuesto por los embajadores oficiales, mensajeros, mercaderes y espías, cuyos servicios eran recompensados. Con los datos que estos aportaban, se preparaban las campañas militares, pues permitía hacerse una idea muy aproximada de cuánta gente vivía en la región a conquistar, cómo era su armamento, qué obstáculos geográficos había que evitar, cuántos días duraría la marcha, etcétera, de tal forma que una vez terminada la época de cosechas y de lluvias, se estaba en condiciones de emprender la gesta, o sea, el viaje. Las situaciones de fuerza del ejército iban acompañadas de acciones diplomáticas continuas que buscaban el equilibrio entre dejar bien claro quién era el poderoso y las terribles consecuencias que podía tener olvidarlo, y ofrecer ventajas suficientes a los oprimidos, de modo que no les compensara soñar con el atrevimiento del levantamiento. Aún así, es ineludible que el empleo de las armas fue importante para conseguir los objetivos políticos que Teotihuacán se marcaba. Sin embargo, la discusión sobre la profesionalidad o no de su ejército siempre resulta polémica. Ciertamente, se nos antoja paradójico hablar de expansionismo imperial sin la existencia de soldados profesionales trabajando a tiempo completo para el Estado y retribuidos por éste. En mi opinión, Tenochtitlan tuvo un eficaz ejército que cumplió a la perfección el papel que el sistema imperial le había adjudicado. Supeditado a los objetivos políticos, supo ganarse la fama de aguerrido y atroz que necesitaba para poder conquistar, aplacar levantamientos, asegurar rutas comerciales, etc., sin que fuera necesaria su presencia permanente. Esta fama quedó de sobra demostrada en la defensa del territorio cuando la Confederación Indígena Española les atacó, sin olvidar que el ejército imperial tuvo un inestimable apoyo con la creación de un ejército auxiliar formado por los hombres que componían la Triple Alianza, así como por los de los pueblos sojuzgados. Las tropas auxiliares supusieron un ahorro fundamental para el erario mexicano al aportar todo lo que necesitaban en armamento y en víveres, constituyéndose en una pieza clave para la expansión imperial. Una vez más, Tenochtitlan encontró la fórmula idónea para que las provincias no supusieran una carga en ningún aspecto. El aporte militar se estableció como un tributo, aunque no denominaría como tal. De esta forma, algunas provincias estaban obligadas a dar hombres para reforzar las filas del ejército. El ejército se lanzaba a conquistar zonas económicamente productivas,
de las que se obtenía un tributo de variedad índole, y a cambio de este y de su lealtad se les permitía seguir con su organización local. Era una forma de obtener lo pretendido, pero con un costo mínimo de hombres y en intendencia. En ocasiones se dejaba al gobernante local tras haberse comprobado su lealtad. De lo contrario, se sustituía por otro miembro de la dinastía aplicando la ley de la flexibilidad. Este tipo de organizaciones creaba un fuerte vínculo con el ejército, pues el gobernante local no solo se le responsabilizaba de lo que su gente rindiera, el ansiado tributo para Tenochtitlan, también de vigilarle sus propias fronteras. Con esta actuación el imperio economizaba al mismo tiempo en gastos militares y administrativos. Es entonces bien entendido que la organización bélica del imperio de Tenochtitlan era altamente eficaz por lo anteriormente expuesto. Si desean obtener más información acerca de este asombroso tema que es la guerra en Mesoamérica, como algunos autores lo llaman, o la guerra en el México prehispánico, como otros lo atribuyen, pueden consultar el PDF La guerra en Mesoamérica en la época mexica, ya que fue bajo la óptica de la autora Isabel Bueno Bravo que desarrollé este trabajo informativo. Muchas gracias por su atención. Se despide el equipo 5, Programa Emergente, Servicio Social Profesional.